La lluvia castigaba la ciudad cuando una mujer encontró una cartera mojada en el suelo, sin saber que llevaba el nombre más poderoso de la ciudad. Dentro había suficiente dinero para cambiar su vida, y la identidad del dueño fue una sorpresa que aceleró su corazón. Pero al decidir devolver lo que encontró, no imaginaba que estaba cayendo en una prueba creada por un multimillonario desconfiado. Lo que empieza como un gesto de honestidad se transforma en una trama de poder, lealtad y una peligrosa guerra invisible entre el pasado y el futuro. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía fina y persistente sobre las calles de Madrid aquella tarde de jueves, transformando el asfalto en un espejo y empapando a quien se atrevía a caminar sin paraguas. Mariana caminaba deprisa por la Gran Vía, con la blusa pegada al cuerpo y el pelo mojado adherido al rostro. No tenía dinero para el autobús, así que recorría a pie los 5 kilómetros que separaban el barrio de Lavapiés, donde vivía con su madre, de la zona de Chamberí, donde tenía una entrevista de trabajo concertada en un pequeño restaurante. Era la 13ª entrevista en 3 semanas, y la esperanza ya empezaba a pesar más que el cansancio. A sus 26 años, Mariana cargaba a sus espaldas una historia que muchos conocían solo por los telediarios: desempleo, facturas atrasadas, una familia enferma y la sensación constante de estar a un paso de que le cortaran la luz. Doña Teresa, su madre, tenía diabetes e hipertensión, y los medicamentos consumían casi todo lo que aún quedaba de la ayuda social que recibían. El alquiler del pequeño apartamento en el 5º piso de un edificio sin ascensor llevaba 3 meses de retraso, y el dueño del inmueble ya había avisado de que no esperaría mucho más. Mariana no era de quejarse. Creció escuchando a su madre decir que quejarse no resuelve nada, que hay que levantar la cabeza y seguir adelante, y eso fue lo que hizo durante toda su vida. Terminó el bachillerato trabajando como cajera de supermercado, consiguió hacer un ciclo formativo de grado superior en administración los fines de semana y durante algunos años tuvo un empleo fijo en una pequeña gestoría. Pero la empresa cerró sus puertas en medio de la crisis, y desde entonces Mariana vivía de trabajos esporádicos. Vendía trufas de chocolate en la puerta de los colegios, limpiaba casas, hacía trabajos temporales en eventos. Nada que durara, nada que pagara lo suficiente. Aquel día, mientras esquivaba charcos y pensaba en cómo le iba a explicar a su madre que tal vez la entrevista tampoco saliera bien, Mariana casi tropezó con algo que estaba caído en medio de la acera. Era una cartera de cuero marrón, empapada por la lluvia, pero visiblemente cara. Miró a su alrededor como si esperara que alguien volviera corriendo a buscarla, pero la calle estaba vacía. Solo los coches pasaban veloces, levantando cortinas de agua sucia. Con el corazón acelerado, Mariana recogió la cartera del suelo y buscó un lugar cubierto para abrirla. Se metió en el portal de una tienda cerrada y con las manos temblorosas desabrochó el cierre. Lo que vio la dejó sin aliento. Dentro había una cantidad absurda de dinero en billetes de 100 y 200 euros, tarjetas de crédito doradas y plateadas, documentos y, en medio de todo, un permiso de conducir con la foto de un hombre de expresión seria y mirada penetrante. El nombre saltó del papel como si estuviera escrito en letras de fuego: Eduardo Alarcón. Mariana conocía ese nombre. Todo el mundo en Madrid lo conocía. Eduardo Alarcón era el dueño de una de las mayores corporaciones del país, la Corporación Alarcón, que controlaba empresas de tecnología, construcción y, principalmente, una fundación médica que financiaba investigaciones de vanguardia y mantenía hospitales en varias ciudades. Aparecía en revistas, en programas de televisión, siempre impecable, siempre distante, siempre rodeado de guardaespaldas y asistentes. Y su cartera estaba allí, en sus manos, mojada y pesada como si cargara con el mundo entero. Mariana cerró los ojos y sintió el peso de la tentación descender sobre sus hombros como un manto de plomo. Aquel dinero pagaría el alquiler atrasado, compraría los medicamentos de su madre durante meses.
Le permitiría tener un respiro, un momento de paz, una oportunidad de empezar de nuevo sin la presión asfixiante de las facturas vencidas. Nadie lo sabría. Nadie la había visto coger la cartera. Podría simplemente guardar el dinero, tirar la cartera a la basura y seguir adelante. Pero, en el fondo de su pecho, algo más grande hablaba más alto. Era la voz de su madre, repetida 1000 veces a lo largo de 1900 su vida. La honestidad no es lo que haces cuando te están mirando, es lo que haces cuando nadie te ve. Era la voz de su padre, que ya había fallecido hacía tantos años, pero que le enseñó a Mariana a mirarse siempre en el espejo sin avergonzarse de lo que veía reflejado. Era la voz de su propia conciencia, que insistía en recordarle que ella no era esa persona, que robar no era la salida, que la dignidad valía más que cualquier billete de 100 euros. Mariana guardó la cartera dentro del bolso, respiró hondo y cambió de ruta. Ya no iría a la entrevista. Iba a devolver aquella cartera y después lidiaría con las consecuencias. Sacó su viejo móvil y buscó la dirección de la sede de la Corporación Alarcón. Estaba en el Paseo de la Castellana, al otro lado de la ciudad. Otra hora de caminata bajo la lluvia. Cuando finalmente llegó al edificio, estaba completamente empapada. El edificio era imponente, todo de cristal espejado, reflejando las nubes grises del cielo. Mariana entró en el vestíbulo principal y sintió inmediatamente el peso de las miradas. 2 recepcionistas de uniforme impecable la observaron de la cabeza a los pies, juzgando claramente su ropa mojada, sus zapatillas gastadas, su pelo desaliñado. Una de ellas arrugó la nariz, la otra se cruzó de brazos. Mariana se acercó al mostrador, sintiendo que la cara le ardía. «Yo no pertenezco a este lugar», pensó, pero estaba allí por un motivo y no iba a rendirse. «Buenas tardes», dijo intentando sonar firme. «Necesito hablar con el señor Eduardo Alarcón. Es urgente». La recepcionista más joven soltó una risita contenida. «El señor Alarcón no atiende sin cita previa, y con todo el respeto, creo que se ha equivocado de lugar». Mariana sintió que la rabia le subía, pero se controló. Sacó la cartera del bolso y la puso sobre el mostrador. «He encontrado esto en la calle. Necesito devolverlo personalmente». Las 2 mujeres se miraron, sorprendidas. La mayor cogió la cartera, la abrió rápidamente y palideció al reconocer los documentos. Sin decir una palabra, cogió el teléfono interno y marcó con prisa. Murmuró algo en voz baja, miró a Mariana de reojo y tras unos segundos colgó. «Va a subir a la planta 40. Alguien la recogerá en el ascensor». Mariana asintió y se dirigió a los ascensores, sintiendo el corazón latir cada vez más rápido. Las puertas se abrieron con un sonido suave, y entró. El espejo dentro del ascensor reflejaba su imagen empapada, e intentó arreglarse el pelo con las manos, pero era inútil. Cuando las puertas se abrieron de nuevo, una mujer de mediana edad, vestida con un traje de chaqueta gris y gafas de montura fina, la esperaba con una expresión neutra. «Sígame», dijo la mujer, sin presentaciones. Mariana obedeció en silencio. Caminaron por pasillos anchos y silenciosos, con obras de arte moderno en las paredes y una moqueta tan mullida que sus pasos no hacían ningún ruido. La mujer se detuvo ante una puerta doble de madera oscura. Llamó 2 veces y, sin esperar respuesta, empujó la puerta. El despacho era enorme. Tenía ventanales del suelo al techo que daban a toda la ciudad. Una mesa de caoba que parecía haber sido tallada a mano, estanterías repletas de libros y trofeos y, en el centro de todo, sentado en una silla de cuero negro, estaba él, Eduardo Alarcón. Levantó los ojos del ordenador y fijó la mirada en Mariana. Era un hombre de unos 40 y pocos años, pelo oscuro con canas en las sienes, hombros anchos, postura erguida y una expresión que parecía capaz de descifrar secretos solo con observar. Vestía un traje azul marino impecable, sin una sola arruga, y sus ojos eran de un castaño profundo que parecía atravesar a la gente. «Señor Alarcón, esta señorita ha encontrado su cartera», dijo la asistente, entregándole el objeto.
Eduardo cogió la cartera, la abrió, comprobó el contenido y, por primera vez, algo cambió en su expresión. No era exactamente sorpresa, sino algo cercano a la curiosidad. «Gracias», dijo él con voz grave y controlada. Hizo un gesto a la asistente, que salió de la sala y cerró la puerta tras de sí. Eduardo entonces se levantó y caminó hacia Mariana, que permanecía de pie en medio de la sala, goteando agua sobre la moqueta. «¿Dónde la encontraste?» «En la acera de la Gran Vía, cerca de la estación de metro de Callao», respondió Mariana intentando no tartamudear. «Y está todo aquí dentro. Dinero, tarjetas, documentos», continuó él, todavía mirándola con aquella intensidad perturbadora. «¿Por qué no te quedaste con nada?» La pregunta cogió a Mariana por sorpresa. Parpadeó confusa. «Porque no es mío». Eduardo soltó un sonido que podía ser una risa o simplemente aire siendo liberado. «Porque no es tuyo, así de simple». «Así de simple», repitió Mariana, sintiendo que había algo extraño en aquella conversación. Él volvió detrás de la mesa, pero no se sentó. Cogió el teléfono interno y pidió que cancelaran sus próximas citas durante media hora. Después señaló una silla frente a la mesa. «Siéntese». Mariana dudó. «No quiero molestar. Solo he venido a devolverla». «Lo sé. Pero ahora quiero hablar con usted. Siéntese». No era una petición. Era una orden, dicha con la calma de quien está acostumbrado a ser obedecido. Mariana se sentó, cruzando las manos en el regazo e intentando no empapar demasiado la silla cara. «¿Cuál es su nombre?» «Mariana Soto». «¿Y a qué se dedica Mariana Soto?» Ella tragó saliva. «De momento, a nada. Estoy en paro». Eduardo se sentó finalmente, recostándose en la silla y estudiando a Mariana como si fuera un rompecabezas que necesitaba montar. «Y necesita dinero». «Todo el mundo necesita dinero, señor Alarcón». «Cierto, pero usted en concreto necesita mucho. Se nota por la ropa mojada, porque no tiene dinero para el autobús, por los zapatos gastados, por la forma en que ha mirado esta sala como si fuera de otro planeta. Y, aún así, ha devuelto una cartera llena de dinero». Mariana sintió que la cara le ardía. «No soy una ladrona». «Lo sé, y es exactamente por eso que está aquí». Abrió un cajón, sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa, empujándola en dirección a Mariana. «Necesito una asistente personal, alguien organizado, de confianza, que sepa manejar la presión y que, sobre todo, tenga integridad. El sueldo es bueno, los beneficios también. Empieza el lunes». Mariana cogió la tarjeta, la miró y luego miró a Eduardo, incrédula. «¿Me está ofreciendo un trabajo?» «Lo estoy. Pero usted no. Me conoce. No sabe nada de mí. Sé lo suficiente. Devolviste mi cartera cuando podrías haberte quedado con el dinero. Eso me dice más de ti que cualquier currículum». Mariana sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de alivio, desconfianza y rabia. «¿Y si le digo que no quiero el trabajo?» Eduardo enarcó una ceja. «¿Está diciendo que no lo quiere?» «Estoy diciendo que esto es extraño. Usted pierde una cartera, yo la devuelvo y de repente consigo un trabajo. Parece demasiado bueno para ser verdad». Él sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. «Es usted desconfiada. Eso es. Bueno, significa que no es ingenua. Pero déjeme ser claro. No perdí la cartera por casualidad. La dejé caer a propósito». Mariana sintió como si le hubieran tirado un cubo de agua helada encima. «¿Qué?» «Es una prueba que hago de vez en cuando. Dejo caer la cartera en diferentes lugares de la ciudad y espero a ver quién la devuelve, quién se queda con el dinero, quién la ignora. Usted la devolvió. Eso me interesa». La rabia que Mariana había estado conteniendo explotó. Se levantó de la silla lanzando la tarjeta de visita de vuelta sobre la mesa. «Así que todo esto ha sido un juego. ¿Juega usted con la necesidad de la gente para divertirse? ¿Va por ahí probando quién es honesto o no como si fuera un experimento de laboratorio?» Eduardo permaneció impasible. «Es una forma de asegurarme de que estoy rodeado de gente de confianza».
Es una forma de ser cruel, replicó Mariana, con la voz temblando de indignación. He caminado kilómetros bajo la lluvia para devolver esta cartera porque creía que era lo correcto, y ahora descubro que todo era mentira, que usted estaba jugando conmigo. ¿Sabe cómo me hace sentir eso? Como si fuera una idiota. No es una idiota, es exactamente el tipo de persona que necesito. Entonces tendrá que buscar en otro sitio, porque no quiero trabajar para alguien así. Mariana cogió su bolso y caminó hacia la puerta. Mariana. Se detuvo pero no se giró. El trabajo es real. La oferta es real. Piénselo. No hay nada que pensar. Mariana salió del despacho. Pasó junto a la asistente que la miró sorprendida, entró en el ascensor y apretó el botón de la planta baja con fuerza. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que las puertas se cerraran. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura frustración. Había hecho lo correcto, había devuelto la cartera, y a cambio descubrió que había sido utilizada como conejillo de indias en un experimento de un hombre rico que creía que podía jugar con la vida de las personas. Cuando llegó a casa, tarde por la noche, después de caminar una vez más por la ciudad bajo la lluvia que no daba tregua, encontró a doña Teresa sentada en el salón, con el nebulizador encendido al lado. La madre la miró con preocupación. «Hija, estás empapada, ¿dónde estabas?» Mariana se sentó junto a su madre, demasiado cansada para inventar una excusa. Se lo contó todo: la cartera, el edificio, la oferta de trabajo, la revelación de la prueba. Doña Teresa escuchó en silencio, sosteniendo la mano de su hija. «Y rechazaste el trabajo», dijo la madre, no como una pregunta, sino como una constatación. «Lo rechacé. No puedo trabajar para alguien así». Doña Teresa suspiró. «Hija mía, te crié para ser honesta, para tener dignidad, y la tienes. Pero la vida también exige que seamos prácticos. Ese hombre te ha ofrecido una oportunidad. No importa cómo haya surgido. Lo que importa es que está ahí. Pero mamá me ha utilizado. Te ha puesto a prueba y has aprobado. Ahora quiere darte un trabajo. ¿Cuántas entrevistas has hecho este mes? ¿Cuántas puertas te han cerrado en la cara? Puedes tener orgullo, Mariana, pero el orgullo no paga el alquiler. El orgullo no compra medicinas». Mariana bajó la cabeza sintiendo el peso de las palabras de su madre. Sabía que doña Teresa tenía razón, sabía que no tenía opciones, pero la idea de volver a aquel edificio, a aquel hombre, a aquella humillación, le dolía como una herida abierta. «Piénsalo bien, hija mía, piensa en ti, pero piensa también en mí. No voy a durar para siempre. Quiero verte bien antes de irme». «No hables así, mamá», susurró Mariana, apretando la frágil mano de su madre. Aquella noche, Mariana no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, escuchando el ruido de la lluvia contra la ventana, pensando en todo lo que había pasado. Pensó en la cartera mojada, en los ojos penetrantes de Eduardo Alarcón, en las palabras de su madre. Pensó en la pila de facturas sobre la mesa de la cocina, en el aviso de desahucio que podría llegar en cualquier momento, en la receta médica que caducaría en pocos días. A la mañana siguiente, con el sol apareciendo por fin después de días de lluvia, Mariana cogió la tarjeta de visita que había guardado en el fondo del bolso, respiró hondo y marcó el número. La voz que atendió al otro lado de la línea era la de la asistente que había llevado a Mariana al despacho de Eduardo el día anterior. Se identificó como Sonia, y con un tono profesional y frío, confirmó que el señor Alarcón esperaba su llamada. Concertó una cita para que Mariana se presentara el lunes a las 8 de la mañana, para empezar oficialmente como asistente personal. Colgó antes de que Mariana pudiera cambiar de opinión. Doña Teresa abrazó a su hija cuando supo de la decisión, y por primera vez en meses, Mariana vio un brillo de esperanza en los ojos cansados de su madre. En los días siguientes, usó el poco dinero que tenía guardado para comprar ropa más presentable. Un pantalón negro sencillo, una camisa blanca y unos zapatos cerrados que no estuvieran tan gastados. No era un lujo, pero era digno. Quería empezar bien, aunque por dentro todavía sintiera esa incomodidad al recordar cómo había sucedido todo. El lunes, Mariana llegó a la sede de la Corporación Alarcón 15 minutos antes.
Esta vez no estaba empapada y las recepcionistas la trataron con un poco más de respeto, aunque todavía había ese aire de superioridad en sus miradas. Sonia la esperaba en el vestíbulo y la condujo de nuevo a la planta 40, pero esta vez, en lugar de ir directamente al despacho de Eduardo, la llevaron a una sala más pequeña, con un escritorio, un ordenador nuevo y una estantería vacía. «Este es tu puesto de trabajo», explicó Sonia, abriendo carpetas y mostrando documentos. «Serás responsable de la agenda del señor Alarcón, de filtrar llamadas, organizar reuniones, preparar informes y acompañarlo a eventos cuando sea necesario. Es extremadamente puntual y no tolera los errores. Si tienes dudas, pregunta antes de actuar. Si cometes un error, asúmelo inmediatamente. Valora la honestidad por encima de todo». Mariana absorbía cada palabra, intentando grabarlo todo en la memoria. Sonia era seca, objetiva, y dejaba claro que no estaba allí para hacer amigas. Después de pasar casi 2 horas explicando procedimientos, sistemas y protocolos, finalmente llevó a Mariana al despacho de Eduardo. Él estaba al teléfono, hablando en inglés con alguien sobre una negociación de fusión empresarial. Hizo un gesto para que Mariana se sentara y continuó la conversación durante unos minutos más. Cuando colgó, se giró hacia ella con esa misma expresión indescifrable. «¿Has venido?» «He venido», respondió Mariana manteniendo la voz firme, «y aceptas trabajar para mí». «Acepto, pero no porque esté de acuerdo con sus métodos. Acepto porque lo necesito». Eduardo inclinó la cabeza como si estuviera evaluando la respuesta. «Honestidad de nuevo, bien. Entonces vamos a establecer algunas reglas. Primera, espero eficiencia. Segunda, espero lealtad. Tercera, espero que me digas la verdad, siempre, aunque no sea lo que quiero oír. ¿Puedes hacer eso?» «Puedo». «Estupendo. Sonia te pasará todo lo que necesitas saber. Si tienes algún problema, habla conmigo directamente. No me gustan los intermediarios». Mariana asintió y salió del despacho, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Los primeros días fueron intensos. La rutina de Eduardo era agotadora. Llegaba a las 7 de la mañana y rara vez se iba antes de las 9 de la noche. Las reuniones se sucedían sin pausa. Las llamadas internacionales ocurrían a cualquier hora, y Mariana tenía que estar siempre un paso por delante, previendo lo que él necesitaría antes incluso de que lo pidiera. Pero lo peor no era el trabajo, era el ambiente. En los primeros días Mariana se dio cuenta de que su presencia causaba incomodidad. Los empleados cuchicheaban cuando pasaba por los pasillos. Miradas curiosas y maliciosas la seguían. Una de las mañanas, al entrar en el ascensor, oyó a 2 mujeres comentar en voz baja: «Es ella, la que apareció de la nada y se convirtió en la asistente del CEO. Apuesto a que hay algo más ahí». Mariana fingió no oír, pero las palabras resonaron en su cabeza todo el día. Fue al final de la primera semana cuando conoció a Ricardo. Apareció en el despacho de Mariana sin avisar. Se presentó como supervisor de cumplimiento normativo y seguridad interna, y dijo que necesitaba hacer algunas preguntas de rutina. Se sentó en la silla frente a su escritorio, se cruzó de brazos y comenzó el interrogatorio. «Tiene formación en administración, ¿verdad?» «Un ciclo formativo. No terminé la carrera». «Y antes de venir aquí, ¿dónde trabajó?» «En una gestoría que cerró. Después de eso hice algunos trabajos temporales». Ricardo lo anotaba todo en una tablet, sin apartar los ojos de ella. «¿Y cómo consiguió exactamente este trabajo?» Mariana respiró hondo sintiendo crecer la irritación. «Devolví una cartera que encontré en la calle. El señor Alarcón me ofreció el trabajo». «Conveniente. ¿Conveniente?» Una persona desconocida, sin un currículum sólido, consigue acceso directo al CEO de la empresa y es contratada en el acto. ¿No le parece extraño? Creo que eso no es de su incumbencia. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa sin humor. Sí que es de mi incumbencia. Mi trabajo es garantizar que no haya personas con intenciones dudosas cerca del señor Alarcón. Él confía demasiado, y la confianza puede ser peligrosa. Si él confía en mí es su problema.
Y si tiene alguna acusación que hacer, hágala directamente. Todavía no la tengo, pero estaré vigilando. Salió del despacho, dejando a Mariana con el corazón acelerado y las manos temblando de rabia. La sensación de estar siendo vigilada, juzgada y desacreditada era asfixiante, pero no podía rendirse, no ahora, cuando finalmente había conseguido pagar el alquiler atrasado y comprar las medicinas de su madre sin tener que pagarlas en 3 plazos. En las semanas siguientes, Eduardo comenzó a revelar un lado diferente. La llevó a conocer la Fundación Alarcón, un complejo hospitalario y de investigación en la zona sur de Madrid, que financiaba tratamientos para personas sin recursos. Mariana vio a niños siendo atendidos, pacientes recibiendo medicamentos caros de forma gratuita, médicos trabajando en investigaciones que podrían salvar miles de vidas. Eduardo caminaba por los pasillos como si estuviera en casa, saludando a los enfermeros por su nombre, deteniéndose a hablar con los pacientes, revisando informes con los coordinadores. «Aquí es donde el dinero realmente importa», le dijo a Mariana, mientras observaban por la ventana un quirófano donde un equipo realizaba un procedimiento complejo. No en las reuniones interminables o en las negociaciones corporativas. Aquí. «¿Por qué la fundación es tan importante para usted?», preguntó Mariana curiosa. Eduardo permaneció en silencio durante un largo momento, y cuando finalmente habló, había algo diferente en su voz, algo más suave, más vulnerable. Porque perdía a alguien que podría haberse salvado si hubiera tenido acceso al tratamiento adecuado en el momento adecuado. Mariana no insistió. Sabía que había dolor en aquellas palabras, y que forzar la conversación sería invadir un territorio que él aún no estaba listo para compartir. Pero fue una tarde de viernes, casi un mes después de que Mariana empezara a trabajar, cuando Eduardo finalmente abrió la puerta de aquel pasado. La llamó a su despacho después de que todos se hubieran ido, y cuando Mariana entró, lo encontró sentado en el sillón cerca de la ventana, con un vaso de whisky en la mano y una expresión cansada en el rostro. «Siéntate», dijo señalando el sillón de al lado. Mariana obedeció, intrigada. Eduardo nunca la había llamado para hablar así, de forma tan informal. «Quiero enseñarte una cosa», dijo, cogiendo el móvil y buscando algo. Después de unos segundos giró la pantalla hacia ella. Era un vídeo. La imagen mostraba a una mujer preciosa, de pelo largo y sonrisa suave, sentada en la habitación de un hospital. Estaba visiblemente debilitada, pero sus ojos brillaban mientras hablaba a la cámara. «Eduardo, mi amor, si estás viendo esto, es porque ya me he ido, y sé que estás solo, culpándote, cerrándote al mundo. Pero necesito que me escuches. No dejes que el miedo te consuma. No dejes que el dolor te transforme en alguien que vive solo por vivir. Tienes tanto que ofrecer. Tienes tanto amor que dar. Quiero que encuentres a alguien. Quiero que vuelvas a confiar. Quiero que vuelvas a ser feliz. ¿Me lo prometes?» La mujer del vídeo tosió, se secó una lágrima y sonrió de nuevo. «Te quiero. Siempre te querré. Pero ahora es hora de que sigas adelante. Por favor, Eduardo. Por mí». El vídeo terminó, y el silencio que siguió fue pesado. Mariana sintió sus propias lágrimas correr por su rostro sin poder controlarlas. Eduardo apagó el móvil y se quedó mirando el vaso de whisky, como si las respuestas estuvieran en el fondo del líquido ámbar. «Se llamaba Elena», dijo él con la voz ronca. «Nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes. Éramos felices. Hasta que empezó a sentir dolores. Hicimos pruebas, más pruebas, y cuando finalmente descubrieron lo que era, ya estaba demasiado avanzado. Cáncer, agresivo, rápido». Tomó un sorbo de whisky y continuó. «Yo tenía dinero, tenía contactos, conseguí los mejores médicos, los tratamientos más modernos, pero no fue suficiente. Elena me dejó hace 5 años, y desde entonces no confío en nadie, porque todo el mundo a mi alrededor falló. Los médicos fallaron, yo fallé, y me di cuenta de que la gente miente. Miente para proteger, para agradar, para conseguir lo que quiere. Por eso empecé a hacer las pruebas. Necesitaba saber quién era honesto de verdad». Mariana tragó saliva,
todavía procesando todo lo que acababa de oír. Y yo pasé la prueba. Tú la pasaste, y desde que llegaste aquí has sido la única persona que no intenta agradarme, que dice la verdad, incluso cuando es incómoda, que hace su trabajo sin esperar reconocimiento. ¿Sabes lo raro que es eso? Yo solo hago lo que es correcto. Eduardo finalmente la miró a los ojos. Y por eso confío en ti, más de lo que he confiado en nadie en los últimos años. Mariana sintió que algo cambiaba en ese momento. No era solo un trabajo, no era solo una relación profesional, había allí una conexión, un respeto mutuo que se estaba formando, y por primera vez desde que había entrado en aquel edificio, Mariana sintió que pertenecía a aquel lugar. Pero la paz duró poco. El lunes siguiente, cuando Mariana llegó al trabajo, había una agitación inusual en la planta. Los empleados se arremolinaban en grupos, hablando en voz baja y mirando las pantallas de sus móviles. Sonia pasó a su lado con el rostro serio y entró en el despacho de Eduardo sin llamar. Mariana sintió una opresión en el pecho. Abrió el móvil y vio que estaba siendo bombardeada con mensajes. Abrió uno de ellos y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era un enlace a un artículo de periódico. El titular decía: La Fundación Alarcón, bajo sospecha de desvío de fondos. La nueva asistente contratada sin experiencia plantea dudas sobre la transparencia. Mariana leyó el artículo con las manos temblando. El texto insinuaba que la fundación estaba siendo investigada por irregularidades financieras y que la contratación repentina de una asistente desconocida, sin un currículum relevante, era un intento de distraer a la opinión pública, o peor aún, una pieza en el esquema de desvío. Había una foto suya entrando en el edificio tomada de lejos y una descripción que la hacía parecer una oportunista sin escrúpulos. No tuvo tiempo de procesarlo todo. La puerta del despacho de Eduardo se abrió y Sonia la llamó con un gesto seco. Mariana entró y encontró a Eduardo de pie, leyendo el mismo artículo en el ordenador. Su rostro estaba serio, pero no era ira dirigida hacia ella, era ira contenida, del tipo que arde por dentro. «Esto es una calumnia», dijo con la voz baja y controlada. «No hay ninguna investigación, no hay ningún desvío. Alguien ha filtrado esta historia para perjudicarme». «¿Pero por qué? ¿Quién haría algo así?», preguntó Mariana. «Tengo algunos enemigos. Gente que ha perdido negocios conmigo, competidores que quieren hundir la fundación. Pero usarte a ti para hacerlo...» Apretó los puños. «Eso es rastrero». «¿Y qué hago yo?». Eduardo respiró hondo. «Tú no haces nada. Voy a llamar al departamento jurídico, voy a exigir una rectificación y voy a descubrir quién está detrás de esto. Mientras tanto, tú sigue trabajando con normalidad. No dejes que esto te afecte». Pero era imposible que no le afectara. Durante toda la semana, Mariana sintió las miradas más pesadas, los comentarios más afilados. Ricardo apareció de nuevo, esta vez con un aire de satisfacción mal disimulada, diciendo que tal vez fuera mejor que se tomara una baja hasta que las cosas se calmaran. Mariana se negó con firmeza, pero por dentro sentía que la estaban aplastando poco a poco. Fue el viernes de esa semana cuando una mujer apareció en recepción preguntando por Mariana. Sonia avisó por el interfono, y Mariana bajó al vestíbulo curiosa y aprensiva. La mujer que la esperaba era elegante, vestida con un traje blanco impecable, pelo rubio perfectamente peinado, maquillaje discreto y un bolso de marca colgado del brazo. Sonrió al ver a Mariana, pero era una sonrisa fría, calculada. «Tú eres Mariana, ¿verdad? La nueva asistente de Eduardo». «Sí. ¿Y usted es?» Viviana Castillo. Eduardo y yo estuvimos prometidos. Todavía somos muy cercanos». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que Viviana la miraba que era a la vez condescendiente y amenazador. «¿Qué quiere?». Viviana dio un paso más cerca, bajando la voz. «He venido a hacerte una propuesta. Sé que estás pasando por dificultades. Sé que te están atacando en los medios. Debe de ser horrible, ¿verdad? Así que voy a facilitarte las cosas. Te pago para que te vayas de esta empresa
y no vuelvas nunca más. Es una cantidad generosa, suficiente para que empieces una nueva vida en otro lugar. Mariana sintió que la rabia le subía. ¿Me está ofreciendo dinero para que abandone mi trabajo? Te estoy ofreciendo una salida digna. Eduardo es un hombre vulnerable, Mariana. Ha sufrido mucho, y gente como tú, que aparece de la nada, se aprovecha de esa vulnerabilidad. No voy a permitir que eso suceda. No me estoy aprovechando de nada, estoy trabajando. Viviana sonrió de nuevo, pero esta vez había desprecio en su sonrisa. Claro que sí, pero te daré un consejo. Eduardo no tolera los fallos. Y cuando algo salga mal, y saldrá mal, te descartará sin pensarlo 2 veces. Así que acepta mi oferta mientras puedas. No la acepto. Viviana suspiró, como si estuviera tratando con una niña testaruda. Está bien, pero recuerda, te lo advertí. Se dio la vuelta y salió del edificio, dejando a Mariana plantada en el vestíbulo, con el corazón desbocado y la mente en un tumulto. Subió de nuevo a su planta y en cuanto entró en la sala, vio a Eduardo de pie junto a su escritorio, mirando por la ventana. Se giró al oírla entrar. Acabo de ver a Viviana salir del edificio. ¿Qué quería? Mariana dudó, pero recordó la promesa que había hecho: decir siempre la verdad. Me ha ofrecido dinero para que me fuera de la empresa. El rostro de Eduardo se ensombreció. ¿Y tú? Me he negado. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. Viviana no acepta que hayamos roto. Cree que todavía tiene algún control sobre mi vida, pero no lo tiene. Y si vuelve a buscarte, avísame inmediatamente. Lo haré. Eduardo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mariana, sé que está siendo difícil, pero no voy a abandonarte. Estás aquí porque confío en ti, y eso no va a cambiar. Cuando él salió, Mariana se sentó en la silla y dejó escapar el aire que estaba conteniendo. La situación se estaba complicando más de lo que imaginaba, y tenía la sensación de que aquello era solo el principio. La semana siguiente trajo una novedad que cambiaría completamente el rumbo de los acontecimientos. Eduardo recibió una invitación para un evento internacional de la Fundación Alarcón que tendría lugar en Madrid, reuniendo a médicos, investigadores e inversores de varios países. Era una oportunidad importante para presentar los resultados de las investigaciones financiadas por la Fundación y conseguir nuevos apoyos. Y, para sorpresa de Mariana, Eduardo insistió en que ella lo acompañara. Necesito que estés allí para registrar contactos, tomar notas de las reuniones y ayudarme a organizar los compromisos, explicó él mientras revisaba la programación del evento en el ordenador. Va a ser intenso, 3 días seguidos de ponencias, cenas y encuentros. ¿Puedes prepararte? Mariana asintió, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Nunca había viajado por trabajo. De hecho, nunca había viajado a ningún sitio más allá de las ciudades vecinas a Madrid. La idea de ir a un gran evento en IFEMA, alojarse en un hotel, participar en un acto de esa magnitud, era a la vez emocionante y aterradora. Sonia se encargó de organizarlo todo: billetes de avión, alojamiento en un hotel de 5 estrellas cerca del centro de convenciones, transporte y una lista detallada de todo lo que Mariana necesitaría hacer durante el evento. Ricardo, como siempre, apareció para hacer sus observaciones venenosas. «Interesante cómo has ascendido tan rápido», dijo, apoyado en la puerta del despacho de Mariana. «Hace 2 meses estabas en paro. Ahora vas a viajar a eventos internacionales junto al CEO. Debes de ser muy talentosa». Mariana lo miró fijamente sin desviar la mirada. «Si tienes algo que decir, Ricardo, dilo de una vez. Estoy cansada de estas indirectas». «No son indirectas, son observaciones, y mi trabajo es observar». «Entonces observa en silencio». Él sonrió, pero salió del despacho sin decir nada más. Mariana volvió al trabajo, pero la inquietud continuaba. Tenía la sensación de que la estaban preparando para caer en una trampa, pero no sabía de dónde vendría el golpe. El viaje tuvo lugar un martes. Mariana se despertó antes del amanecer, hizo la maleta con la poca ropa presentable que tenía y se despidió de su madre, que la abrazó con fuerza y le susurró palabras de ánimo.
En el aeropuerto, encontró a Eduardo ya esperando en la sala VIP, vestido impecablemente como siempre, revisando documentos en la tablet. Saludó a Mariana con un gesto de cabeza y volvió a su trabajo. El vuelo fue tranquilo. Eduardo trabajó durante todo el trayecto y Mariana aprovechó para revisar la programación del evento y familiarizarse con los nombres de los participantes más importantes. Cuando llegaron a Madrid Barajas, un coche ya los esperaba y fueron directos al hotel. Mariana quedó impresionada con la grandiosidad del lugar. Mármol por todas partes, lámparas enormes, empleados con uniformes impecables. Su habitación era más grande que el apartamento donde vivía con su madre. El evento comenzó esa misma tarde. El centro de convenciones estaba repleto de gente elegante, hablando en varios idiomas, circulando con copas de vino y saludándose con sonrisas profesionales. Mariana seguía a Eduardo discretamente, tomando notas, haciendo fotos de los expositores, intercambiando tarjetas de visita. Él era una figura magnética. Donde aparecía, atraía la atención. La gente quería hablar con él, quería fotos, quería promesas de financiación. Durante uno de los descansos, mientras Mariana estaba en el jardín exterior del centro de convenciones revisando las notas del día, una mujer se acercó. Llevaba un llamativo vestido rojo y tenía una sonrisa ensayada en el rostro. Mariana tardó unos segundos en reconocerla. Era Viviana. «Qué casualidad encontrarte aquí», dijo Viviana, aunque era obvio que no había nada de casual en ello. «¿Qué quieres?», preguntó Mariana, sin ocultar su irritación. «He venido a darte otra oportunidad. Mi oferta sigue en pie. De hecho, voy a aumentarla. Puedes salir de esto ahora, con dinero suficiente para empezar de nuevo, o puedes continuar y ver cómo todo se desmorona a tu alrededor. Porque se va a desmoronar, Mariana. Eduardo no tolera los fallos, y tú vas a fallar. ¿Cómo puedes estar tan segura?». Viviana se acercó bajando la voz. «Porque me voy a asegurar de que falles». Antes de que Mariana pudiera responder, Viviana se alejó desapareciendo entre los invitados. Mariana se quedó quieta, sintiendo el corazón latir desbocado. Aquello no era solo una amenaza vacía. Viviana estaba planeando algo, y Mariana no tenía ni idea de cómo protegerse. La noche de ese mismo día, durante una cena de gala en el salón principal del hotel, ocurrió el primer incidente. Mariana estaba sentada en una mesa cercana a la de Eduardo, observándolo todo y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Las luces estaban bajas, la música ambiental era suave y todo parecía ir a la perfección. Hasta que de repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El salón se sumió en la oscuridad. Hubo gritos, confusión, el ruido de copas rompiéndose. Las luces de emergencia tardaron casi un minuto en encenderse, y cuando finalmente se restableció la iluminación, el ambiente estaba tenso. Los organizadores del evento se disculparon, explicando que había habido un fallo técnico, y prometieron que el problema se resolvería rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. Empezaron a circular rumores. Alguien comentó que había visto un movimiento extraño cerca del cuadro eléctrico. Otro dijo que había cámaras grabando todo y que pronto sabrían quién era el responsable. Y de alguna manera, el nombre de Mariana empezó a aparecer en las conversaciones. Alguien la había visto cerca del pasillo que llevaba a la zona técnica. A alguien le pareció extraño que una asistente nueva estuviera en un evento de esa magnitud. Mariana sintió crecer la paranoia. Buscó a Eduardo, que estaba hablando con un grupo de médicos, y esperó hasta que pudo prestarle atención. «¿Ha pasado algo?», preguntó él, notando la expresión preocupada en su rostro. «La gente está hablando. Dicen que yo estaba cerca del cuadro eléctrico antes del apagón». Eduardo frunció el ceño. «¿Y lo estabas?». «No. Estaba en el jardín, pero no tengo cómo demostrarlo». Él le puso la mano en el hombro, un gesto raro en él. «No te preocupes, pediré una auditoría técnica. Esto se aclarará». Pero la tranquilidad que intentaba transmitir no era suficiente para calmar el pánico que sentía Mariana. Volvió a su habitación del hotel más tarde, agotada y asustada. No pudo dormir.
Se quedó mirando al techo pensando en cómo todo se estaba descontrolando. A la mañana siguiente, la situación empeoró. Cuando Mariana bajó a desayunar, notó que la gente la miraba de forma diferente. Cuchicheaban, señalaban. Cogió una bandeja y se sentó en una mesa vacía, intentando ignorar las miradas. Pero cuando Eduardo apareció y se sentó a su lado, la tensión en el ambiente se hizo palpable. «¿Estás bien?», preguntó él sirviéndose café. «Lo intento», respondió Mariana, jugueteando con el pan sin apetito. «He descubierto quién extendió el rumor de que estuviste cerca del cuadro eléctrico». Mariana levantó la vista sorprendida. «¿Quién?». «Viviana. Le dijo a varias personas que te vio en el pasillo técnico. Obviamente mintió, porque las cámaras muestran que estabas en el jardín todo el tiempo. Pero la información ya se ha extendido». Mariana sintió que la rabia le hervía. «¿Por qué está haciendo esto?». «Porque quiere destruirme y usarte. A ti es la forma más fácil de hacerlo. Sabe que confío en ti. Si consigue desacreditarte, consigue minar esa confianza». «¿Y está funcionando?». Eduardo la miró a los ojos, serio. «No, pero me está enfureciendo». Después del desayuno, Eduardo tuvo una serie de reuniones programadas, y Mariana lo acompañó, haciendo su trabajo con la eficiencia de siempre. Pero a media tarde, mientras estaba sola revisando documentos en una sala de reuniones vacía, alguien entró. Era Viviana. «No te rindes, ¿eh?», dijo Viviana, cerrando la puerta tras de sí. «Podría decir lo mismo de ti», respondió Mariana levantándose. «Sabes, Mariana, hasta admiro tu terquedad, pero es una terquedad estúpida. ¿De verdad crees que Eduardo va a seguir defendiéndote? Él se deshace de cualquiera que se convierta en un problema. Ya lo he visto pasar, y tú te estás convirtiendo en un gran problema. No he hecho nada malo, pero la gente cree que sí, y en su mundo la percepción es la realidad. Así que acepta mi oferta antes de que sea demasiado tarde». Mariana dio un paso adelante, enfrentándose a Viviana de igual a igual. «No voy a aceptar dinero de alguien como tú, y no voy a renunciar a mi trabajo por amenazas. Si quieres destruirme, vas a tener que esforzarte mucho más». Viviana sonrió, pero era una sonrisa peligrosa. «Tú lo has querido». Salió de la sala y Mariana sintió un escalofrío. Sabía que acababa de declarar la guerra, pero no podía dar marcha atrás, no después de todo lo que había construido. Si estuvieras en el lugar de Mariana, ¿habrías aceptado el dinero de Viviana para evitar más problemas, o habrías hecho lo que ella hizo y enfrentado la situación de frente? Cuéntanoslo en los comentarios. En el último día del evento ocurrió lo peor. Durante una importante ponencia sobre avances en investigación oncológica, las pantallas de presentación se bloquearon. Los técnicos intentaron solucionarlo, pero el sistema estaba completamente comprometido. Alguien había saboteado los archivos, borrando datos importantes y causando un bochorno enorme. Eduardo estaba en el escenario, intentando sortear la situación con profesionalidad, pero era evidente que estaba furioso. Después de la desastrosa ponencia, convocó una reunión de emergencia con el equipo de seguridad y los organizadores del evento. Mariana estaba presente, sentada en un rincón de la sala, observándolo todo con el estómago revuelto. Se revisaron las cámaras de seguridad, y lo que apareció en las imágenes hizo que la sangre de Mariana se helara. Había una persona entrando en la sala de control técnico la noche anterior, llevando un abrigo azul marino con capucha. La imagen no mostraba el rostro claramente, pero sí la silueta, y esa silueta era muy parecida a la de Mariana. Ricardo, que también estaba presente en la reunión, no perdió la oportunidad. «Señor Alarcón, con todo el respeto, pero creo que es hora de admitir que ha depositado mal su confianza. Esta mujer apareció de la nada. Ha causado problemas desde el principio y ahora esto. Las pruebas están ahí». Eduardo miró la pantalla, luego a Mariana y de nuevo a la pantalla. Su rostro era indescifrable. «Mariana, ¿estuviste en esa sala?». «No, señor. Estaba en mi habitación. Llamé a mi madre sobre las 10 de la noche. Ella puede confirmarlo». «¿Y el abrigo?». «Tengo un abrigo parecido, pero lo dejé en el armario de la habitación». Ricardo se cruzó de brazos.
Conveniente. Eduardo levantó la mano, pidiendo silencio. Quiero que revisen las imágenes del pasillo del hotel. Quiero saber quién entró y salió de las habitaciones esa noche. Y quiero que verifiquen si hay alguna otra cámara que muestre a esa persona con más claridad. Hasta entonces nadie hace acusaciones. La reunión terminó, pero la tensión permaneció. Mariana salió de la sala sintiéndose asfixiada. Volvió a su habitación, cerró la puerta con llave y se tiró en la cama, dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Estaba siendo incriminada por algo que no había hecho, y lo peor era que no sabía cómo demostrar su inocencia. Unos golpes en la puerta la hicieron levantarse. Se secó la cara rápidamente y fue a abrir. Era Eduardo. ¿Puedo pasar? Mariana asintió, haciéndole un hueco para que pasara. Eduardo entró, cerró la puerta tras de sí y se quedó de pie en medio de la habitación como si buscara las palabras adecuadas. «Te creo», dijo finalmente. Mariana sintió que las lágrimas volvían. «¿Cómo puede estar seguro? Las imágenes pueden engañar. Pero te conozco, Mariana. Sé de lo que eres capaz y de lo que no. Y sé que tú no harías esto». Ricardo no piensa así, ni la mitad de la gente en ese evento. A Ricardo le pagan por desconfiar, y la gente del evento no te conoce. Pero yo sí. Y voy a demostrar que eres inocente. ¿Y si no lo consigue? Eduardo se acercó y por primera vez desde que se conocieron, le tocó el rostro con delicadeza. «Lo conseguiré, confía en mí». Mariana asintió, sosteniendo su mano por un breve momento, antes de que él se apartara. Cuando Eduardo salió de la habitación, ella se sentó en la cama y respiró hondo. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez sintió que no estaba sola. A la mañana siguiente, volvieron a Madrid. El ambiente en el avión era tenso. Eduardo trabajaba en silencio y Mariana fingía leer un libro, pero en 1900, en realidad, estaba perdida en sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron a la sede de la empresa, la noticia del incidente en el evento ya se había extendido. Los empleados miraban a Mariana con una mezcla de curiosidad, desconfianza e incluso pena. Ricardo la esperaba en recepción, con una expresión de quien acaba de ganar la lotería. «Mariana, necesito que vengas conmigo. El Departamento de Cumplimiento Normativo tiene que hacerte algunas preguntas». «Yo también voy», dijo Eduardo, interrumpiendo antes de que Ricardo pudiera protestar. Los tres subieron a una sala de reuniones, donde otras 2 personas del departamento jurídico los esperaban. Ricardo comenzó el interrogatorio haciendo preguntas sobre dónde estaba Mariana en cada momento del evento, con quién habló, qué hizo. Mariana respondió a todo con calma, aunque por dentro estaba temblando. Entonces, Ricardo lanzó una foto sobre la mesa. Era la imagen ampliada de la persona entrando en la sala de control técnico. Señaló el abrigo. «Este abrigo es suyo». «Es parecido, pero no puedo confirmar que sea el mío. Mucha gente tiene abrigos así». «Pero admite que tiene un abrigo idéntico». «Sí. ¿Y dónde estaba ese abrigo la noche del incidente?» «En el armario de mi habitación». «¿Alguien puede confirmarlo?» Mariana dudó. «No, estaba sola». Ricardo sonrió. «Entonces no hay forma de demostrar que no cogió el abrigo, fue a la sala técnica, saboteó el sistema y volvió a la habitación». Eduardo golpeó la mesa con la mano, haciendo que todos se sobresaltaran. «Basta. Están haciendo acusaciones sin pruebas. Las cámaras del hotel lo aclararán todo. Hasta entonces, esta reunión ha terminado». Ricardo abrió la boca para protestar, pero Eduardo ya se estaba levantando, tirando de Mariana por el brazo y saliendo de la sala. Cuando llegaron al pasillo, se detuvo y respiró hondo. «Perdona por esto. No ha sido culpa tuya», dijo Mariana con la voz débil. «Sí, lo ha sido. Yo te he metido en esta situación. Debería haberme dado cuenta de que algo así podría ocurrir. No tenías forma de saberlo». Eduardo la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Mariana se acelerara. «Voy a descubrir quién está detrás de esto, y voy a hacer que esa persona pague». En los días siguientes, Eduardo cumplió su promesa. Contrató a investigadores privados,
exigió que el hotel entregara todas las grabaciones de las cámaras, presionó a los organizadores del evento para que cooperaran. Y finalmente, las pruebas comenzaron a aparecer. Las cámaras del hotel mostraban a alguien entrando en la habitación de Mariana la tarde anterior al incidente. Esa persona llevaba un uniforme de camarera de piso, pero al ampliar la imagen quedó claro que no era una empleada del hotel, era Viviana. Otras imágenes mostraban a Viviana cogiendo el abrigo del armario de Mariana, poniéndoselo y saliendo de la habitación. Más tarde, las cámaras del centro de convenciones capturaron a la misma persona entrando en la sala técnica y saboteando los equipos. Después Viviana volvió a la habitación de Mariana, devolvió el abrigo y desapareció. Cuando Eduardo presentó estas pruebas en una reunión con el departamento jurídico, Ricardo palideció. Las dos personas de cumplimiento normativo pidieron disculpas formales a Mariana, y Eduardo, con la voz fría como el hielo, anunció que Viviana sería demandada por sabotaje, difamación y allanamiento de morada. Mariana sintió un alivio tan grande que casi se derrumbó allí mismo. Pero se contuvo. Había pasado por el fuego, había sido puesta a prueba de todas las formas posibles y había sobrevivido. Más que eso, había demostrado a sí misma y a todos que era exactamente quien decía ser. La revelación de la verdad sobre el sabotaje causó un terremoto en la corporación Alarcón. La noticia se extendió rápidamente por los pasillos de la empresa, y esta vez las miradas dirigidas a Mariana eran diferentes. Ya no había desconfianza, sino algo cercano al respeto e incluso a la admiración. Había sido acusada injustamente, atacada de todas las formas posibles, y aún así había permanecido firme. Eso decía algo sobre su carácter. Ricardo fue uno de los primeros en buscarla. Entró en su despacho con el rabo entre las piernas, claramente avergonzado, y le pidió disculpas formales. Mariana lo escuchó en silencio y cuando terminó simplemente asintió. No guardaba rencor. Entendía que él solo estaba haciendo su trabajo, aunque de forma excesivamente celosa. «Me equivoqué», dijo Ricardo con voz baja. «Dejé que mi desconfianza me cegara. No te merecías esto». «No me lo merecía», coincidió Mariana, «pero entiendo que intentabas proteger a la empresa. Solo espero que la próxima vez busques todas las pruebas antes de acusar a alguien». Ricardo asintió y salió del despacho. Mariana volvió al trabajo, pero sentía que algo había cambiado dentro de ella. Había pasado por una prueba de fuego y había salido transformada. Era más fuerte, más segura de sí misma, más consciente de su propio valor. Eduardo, por su parte, estaba decidido a hacer justicia. Demandó a Viviana no solo por los delitos que había cometido, sino también por todas las veces que había intentado manipular y controlar su vida. El proceso fue largo y doloroso, sacando a la luz detalles de su relación que Eduardo prefería mantener enterrados, pero siguió adelante, porque sabía que era necesario. Durante una de las vistas, Viviana finalmente lo confesó todo. Admitió que nunca había superado la ruptura de su compromiso, que veía a Mariana como una amenaza a la posibilidad de reconquistar a Eduardo y que había orquestado todo el plan de sabotaje con la ayuda de personas que había contratado. Admitió que filtró el artículo difamatorio al periódico, que extendió rumores dentro de la empresa, que entró en la habitación de Mariana en el hotel y usó su abrigo para incriminarla. «Solo quería que volvieras conmigo», dijo Viviana, mirando a Eduardo con lágrimas en los ojos. «Te quería, todavía te quiero, pero me olvidaste, me cambiaste por ella». Eduardo la miró sin una gota de compasión. «Nunca me quisiste, Viviana. Amabas lo que yo representaba, el poder, el dinero, el estatus. Mariana nunca quiso nada de eso, solo quería hacer su trabajo y vivir con dignidad, y por eso confío en ella, y no en ti». Viviana fue condenada a pagar una fuerte multa y a cumplir servicios comunitarios. También se le prohibió acercarse a Eduardo o a Mariana. Cuando salió del juzgado, estaba visiblemente destrozada, pero Mariana no sintió pena. Solo sintió el alivio de que aquel capítulo finalmente estaba llegando a su fin. En los meses siguientes,
La vida en la corporación Alarcón volvió a la normalidad. Mariana continuó trabajando como asistente personal de Eduardo y su reputación dentro de la empresa creció. La gente la respetaba, confiaban en ella, y ella, a su vez, seguía haciendo su trabajo con la misma dedicación de siempre. Pero algo más estaba sucediendo entre ella y Eduardo, algo que ninguno de los dos quería admitir, pero que se volvía cada vez más imposible de ignorar. Las miradas se prolongaban más tiempo. Las conversaciones se extendían más de lo necesario. Los roces casuales, un brazo que tocaba el otro al pasar por una puerta, una mano que se apoyaba en el hombro durante una conversación difícil, llevaban una carga eléctrica que hacía que el corazón de ambos se acelerara. Fue durante un fin de semana, cuando Eduardo invitó a Mariana a acompañarlo a una visita a la Fundación Alarcón, que todo cambió. Estaban caminando por los jardines del complejo hospitalario, observando a los niños jugar en la zona de recreo, cuando Eduardo finalmente habló de Elena. A ella le encantaba este lugar, dijo él, deteniéndose cerca de un banco de madera bajo un árbol. Pasábamos horas aquí, hablando de los proyectos, de cómo podríamos ayudar a más gente. Elena tenía una visión tan clara de lo que quería hacer con su vida. Y cuando se fue pensé que también había perdido esa visión. Mariana se sentó en el banco a su lado esperando que continuara. «Pero tú me has hecho recordar», prosiguió Eduardo mirándose las manos. «Me has hecho recordar lo que es tener a alguien al lado que cree en lo que haces, que te apoya sin esperar nada a cambio, que te desafía cuando es necesario». Elena decía que necesitaba encontrar a alguien así. Y la encontré. Te encontré a ti. Mariana sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. «¿Eduardo?» Él la miró, y había tanta vulnerabilidad en esa mirada que Mariana sintió que el corazón se le encogía. «No sé si esto está bien, no sé si es demasiado pronto o si estoy traicionando la memoria de Elena. Pero lo que sí sé es que has cambiado mi vida, Mariana. Me has hecho volver a creer en la gente. Me has hecho volver a sentir. ¿Y qué sientes?» Eduardo le cogió la mano, entrelazando sus dedos. «Siento que eres la persona más honesta y valiente que he conocido. Siento que confío en ti más de lo que he confiado en cualquier otra persona. Y siento que me estoy enamorando de ti». Mariana dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Yo también me estoy enamorando de ti. Desde el primer día, cuando entré en ese despacho y me miraste como si intentaras descifrar un enigma. Pero tenía miedo. Miedo de que fuera solo gratitud, o dependencia, o cualquier otra cosa que no fuera real». «Es real», dijo Eduardo, acercando su rostro al de ella. «Te prometo que es real». Se besaron allí, bajo el árbol, con el sol de la tarde iluminando los jardines y el sonido lejano de los niños jugando. Fue un beso suave, cargado de promesas y esperanzas. Un beso que sellaba algo que se había construido a lo largo de meses de pruebas, desafíos y superaciones. Cuando se separaron, Eduardo sonrió. Era una sonrisa verdadera, llena de calidez, tan diferente de aquella sonrisa fría que Mariana había visto el primer día. Elena estaría feliz. Siempre quiso que encontrara a alguien que me hiciera sonreír de nuevo. «Entonces creo que estoy haciendo un buen trabajo», dijo Mariana, sonriendo también. «Estás haciendo un trabajo excelente». Pasaron el resto de la tarde hablando, planeando, soñando. Hablaron sobre el futuro de la fundación, sobre los proyectos que querían desarrollar, sobre cómo podrían ampliar el alcance y ayudar a más gente. Mariana compartió ideas que había guardado, sugerencias sobre cómo hacer los procesos más eficientes, formas de llegar a comunidades que aún no tenían acceso a los servicios. Eduardo escuchaba todo con atención, impresionado por su capacidad de ver soluciones donde él solo veía problemas. «Deberías asumir un cargo de coordinación en la fundación», dijo Eduardo de repente. «No solo como mi asistente, sino como alguien que realmente toma decisiones, que lidera proyectos. Tienes talento para ello». Mariana se quedó sin palabras. «¿Lo dices en serio?» «Completamente. Has demostrado que tienes integridad, coraje y visión.
Son las 3 cosas más importantes para liderar cualquier cosa, y confío en ti para hacerlo. Pero no tengo experiencia en gestión de fundaciones. Nadie la tiene cuando empieza, pero aprendes rápido. Eres dedicada y sobre todo te importa de verdad. Eso vale más que cualquier título. Mariana sintió una oleada de emoción. Le estaban ofreciendo una oportunidad que nunca imaginó tener. Una oportunidad no solo de trabajar, sino de marcar una diferencia real en la vida de las personas. Era más que un trabajo, era un propósito. «Acepto», dijo ella, con voz firme. «Lo haré lo mejor que pueda. Sé que lo harás». En los meses que siguieron, Mariana asumió su nuevo cargo con la misma dedicación que ponía en todo lo que hacía. Comenzó a coordinar proyectos en la fundación, visitando hospitales, hablando con médicos, escuchando a pacientes, entendiendo necesidades. Implementó cambios que agilizaron los procesos, creó programas de apoyo para las familias de los pacientes, estableció alianzas con universidades para ampliar las investigaciones. Eduardo la acompañaba en todo, no como jefe, sino como compañero. Trabajaban codo con codo, compartiendo responsabilidades, tomando decisiones juntos, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. Y, a medida que el trabajo crecía, la relación entre ellos también se profundizaba. Doña Teresa, que finalmente tenía acceso a un tratamiento de calidad a través de la propia fundación que su hija ayudaba a coordinar, lo veía todo con una sonrisa en el rostro. «Siempre supe que eras especial, hija mía», decía. «Solo necesitabas que el mundo también lo descubriera». Mariana visitaba a su madre siempre que podía, llevando a Eduardo con ella. Él y doña Teresa desarrollaron un cariño mutuo, y a él le encantaba escuchar las historias que la señora contaba sobre la infancia de Mariana. Descubría, a través de esas historias, de dónde venía esa fuerza, esa determinación, esa integridad inquebrantable que lo había enamorado de ella. Fue una noche de diciembre, casi un año después de que Mariana encontrara aquella cartera mojada en la acera, cuando Eduardo la llevó de vuelta al jardín de la fundación. Las luces de Navidad decoraban los árboles, y el aire era fresco y perfumado con el olor de las flores. Le cogió la mano y la condujo hasta el mismo banco donde habían hablado por primera vez de sus sentimientos. «¿Recuerdas cuando devolviste mi cartera?», preguntó Eduardo, deteniéndose frente a ella. «Como si fuera ayer», respondió Mariana sonriendo. «Dijiste que la devolviste porque no era tuya, así de simple, y en ese momento supe que había encontrado algo raro, alguien que hacía lo correcto simplemente porque era lo correcto, sin esperar recompensa, sin calcular ventajas. No imaginaba que esa decisión cambiaría mi vida entera». Eduardo sonrió y se arrodilló. Mariana sintió que el corazón se le paraba. Sacó una cajita del bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo pero precioso, con un discreto diamante. «Mariana Soto, entraste en mi vida de una forma que nunca esperé. Me enseñaste a confiar de nuevo, a sentir de nuevo, a vivir de nuevo. Eres mi compañera, mi mejor amiga, mi amor, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Aceptas casarte conmigo?». Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana mientras asentía, incapaz de hablar. Eduardo le puso el anillo en el dedo y se levantó, atrayéndola hacia un fuerte abrazo. Se quedaron allí, abrazados bajo las luces de Navidad, sabiendo que aquel era solo el comienzo de un nuevo viaje. «Te quiero», susurró Eduardo. «Yo también te quiero», respondió Mariana. La boda tuvo lugar 6 meses después, en una ceremonia sencilla pero emotiva en los jardines de la fundación. Doña Teresa estaba en primera fila, con un vestido nuevo y lágrimas de felicidad en los ojos. Sonia, que se había convertido en una amiga cercana de Mariana con el tiempo, era la madrina. E incluso Ricardo estaba presente, habiendo aceptado finalmente que había juzgado mal a Mariana y convirtiéndose en uno de los mayores defensores de su trabajo en la fundación. Mariana llevaba un vestido blanco sencillo, sin exageraciones, simplemente bonito y elegante. Eduardo la esperaba en el altar con esa sonrisa que ella amaba, la sonrisa que lo decía todo sin necesidad de palabras. Cuando se encontraron,
Él le cogió las manos y susurró: «Estás preciosa». «Y tú estás nervioso», bromeó ella, sintiendo que las manos de él temblaban ligeramente. «Lo estoy, pero son nervios de los buenos». El oficiante comenzó la ceremonia, hablando sobre el amor, el compromiso y la compañía. Habló de cómo el verdadero amor se construye a través de las pruebas, de las decisiones difíciles, de los momentos en los que se decide quedarse, incluso cuando sería más fácil marcharse. Y Mariana y Eduardo sabían, mejor que nadie, que esas palabras eran ciertas. Cuando llegó el momento de los votos, Eduardo fue el primero. «Mariana, cuando entraste en mi vida, yo estaba perdido. Me había cerrado al mundo, convencido de que confiar en alguien era un riesgo que no podía correr. Pero tú me demostraste que vivir sin confiar es lo mismo que no vivir. Me devolviste más que una cartera aquel día, me devolviste la esperanza, y prometo pasar el resto de mi vida haciéndote feliz, apoyándote y amándote con todo lo que tengo». Mariana se secó las lágrimas y respiró hondo antes de hablar. «Eduardo, entré en tu vida por casualidad, pero quedarme fue la mejor decisión que he tomado. Me diste más que un trabajo, me diste un propósito, una familia, un lugar en el mundo. Me enseñaste que vale la pena hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Y prometo estar a tu lado siempre, en los buenos y en los malos momentos, apoyándote, desafiándote y amándote con cada pedazo de mi corazón». El oficiante sonrió. «Entonces, por el poder que se me ha concedido, os declaro marido y mujer». Puede besar a la novia. Eduardo atrajo a Mariana hacia sí y la besó mientras los invitados aplaudían y celebraban. Fue un beso lleno de promesas, de esperanzas, de amor verdadero. Cuando se separaron, él le susurró al oído: «Gracias por devolver mi cartera». Mariana se rió, abrazándolo con fuerza. «Gracias por confiar en mí». La fiesta tuvo lugar en el salón principal de la fundación, decorado con flores y luces. Hubo comida, baile, discursos emotivos. Doña Teresa brindó por su hija, diciendo que siempre supo que Mariana estaba destinada a grandes cosas. Sonia contó historias divertidas de los primeros días de Mariana en la empresa, cuando estaba claramente perdida pero se negaba a pedir ayuda. Y Eduardo, en su discurso, agradeció a todos por estar presentes, pero sobre todo agradeció a Mariana por haberle enseñado que el amor vale la pena, siempre. Mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, Mariana miró a su alrededor y vio rostros sonrientes, personas que se habían vuelto importantes en su vida. Vio a su madre, con los ojos brillando de orgullo. Vio a Sonia, hablando animadamente con Ricardo. Vio a los empleados de la fundación, que la respetaban y admiraban por el trabajo que hacía, y se dio cuenta de que ese era el verdadero significado de la riqueza: no tener dinero, sino tener gente a la que le importas. «¿En qué piensas?», preguntó Eduardo, haciéndola girar suavemente. «En cómo ha cambiado todo. Hace un año estaba en paro, desesperada, sin saber cómo pagaría las facturas. Y ahora estoy aquí, casada contigo, coordinando proyectos que salvan vidas. Parece un sueño. Es real. Y te mereces cada segundo». Mariana apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, dejándose llevar por la música. Pensó en la cartera mojada, en aquella decisión que tomó en una fracción de segundo. Pensó en lo fácil que habría sido quedarse con el dinero y seguir otro camino. Y agradeció desde el fondo de su corazón haber elegido la honestidad. Porque fue esa elección, ese momento de integridad en medio de la tormenta, lo que la había llevado hasta allí, hasta ese amor, esa vida, ese propósito. Los años que siguieron fueron de crecimiento, tanto personal como profesional. Mariana y Eduardo trabajaron juntos para expandir la Fundación Alarcón, abriendo nuevos hospitales, financiando más investigaciones, llegando a comunidades lejanas. Doña Teresa vivió lo suficiente para ver a su hija convertirse en un referente en el área de la gestión sanitaria, siendo invitada a ponencias y conferencias. Cuando finalmente se fue en paz,
sabiendo que había criado a una hija extraordinaria. Mariana sobrellevó el dolor de la pérdida, pero también las lecciones que su madre le había enseñado, y transmitió esas lecciones a los dos hijos que tuvo con Eduardo, un niño llamado Pedro y una niña llamada Elena, en honor a la primera esposa de Eduardo. Los niños crecieron escuchando la historia de cómo se conocieron sus padres, de cómo una cartera perdida lo cambió todo, de cómo hacer lo correcto siempre vale la pena. Y siempre que Mariana pasaba por la Gran Vía, no podía evitar mirar a la acera y recordar aquel día lluvioso. Aquel momento en que sostuvo una cartera mojada y decidió devolverla, simplemente porque era lo correcto. No imaginaba que esa decisión cambiaría su vida entera, que la llevaría a un amor verdadero, a un propósito mayor, a una felicidad que nunca soñó que fuera posible. Eduardo, por su parte, nunca más hizo la prueba de la cartera. Aprendió que no necesitaba poner a prueba a la gente para saber quiénes eran. Bastaba con observar, escuchar y confiar en su propio instinto. Y su instinto, aquel día en que Mariana entró en su despacho empapada y decidida, le había dicho todo lo que necesitaba saber. Juntos construyeron no solo una familia, sino un legado. La Fundación Alarcón se convirtió en un referente nacional, salvando miles de vidas y dando esperanza a quienes no la tenían. Y en el corazón de la fundación siempre estuvo Mariana, con su honestidad inquebrantable, su dedicación incansable y su capacidad para marcar una diferencia real en el mundo. Porque al final, la historia de Mariana y Eduardo no era sobre una cartera perdida. Era sobre elecciones, sobre hacer lo correcto cuando sería más fácil hacer lo incorrecto, sobre confiar cuando todos te dicen que desconfíes, sobre amar incluso después de haber sido herido, y sobre creer que a veces las mejores cosas de la vida comienzan con un simple acto de honestidad en una acera mojada. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Mariana y Eduardo haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana. Os esperamos en el próximo episodio.